Así como lo vieron en el título, vamos a armar por primera vez la mejor PC Gamer de 2024 aquí en TechK. Como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos todos los mejores componentes y tope de gama alta que tenemos actualmente en el 2024. Y con todo esto vamos a armar la super mega PC. Así que quédate hasta el final para que veas todo el rendimiento y veas todos los componentes a detalle de cómo podrías también tú armar una PC de estas. Todo eso y más aquí en TechK. Y bien, antes de comenzar, déjenme recordarles que si tienen algún unboxing, review, comparativas o incluso quieren que traigamos más videos como estos al canal, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios. También les recordamos nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, para que nos sigan, estén más pendientes del mundo gamer y las noticias. También recuerde que todos los resúmenes de nuestros videos van a estar en TikTok, link aquí abajo en la descripción. Y bien, todos estos componentes son los que van a ser parte de nuestra gran PC Gamer del 2024 aquí en TechK. Por eso vamos a hablar rápidamente y les vamos a mostrar qué componentes tenemos. Primero que todo vamos a hablar de la board. Estamos hablando de una Asus ROG Strix, una Z790E. Esta board, estamos hablando de una board tope de gama, la cual tiene muchísimos componentes y está muy completa. Tanto así que le hicimos un video exclusivo aquí en el canal, le vamos a dejar el link aquí en la parte de arriba para que lo vean más adelante. Por ahora les puedo ir adelantando que tiene doble herradura para M2, tiene enfriamiento propio de discos duros, tiene su propio Wi-Fi 6 con antena externa y bueno, un sinfín de cosas más que puede ver en el video. A esta board se le va a incorporar un procesador Core i9 de 14ª generación y a su vez se le van a colocar no solamente uno, sino dos discos duros, uno de 2 TB y otro de 4 TB, unos Samsung 990 Pro de una velocidad de 7450, el tope de velocidad, el cual es demasiado fluido para nuestro sistema operativo, nuestros juegos y nuestras aplicaciones. Lógicamente eso tiene que ir acompañado de una muy buena RAM, y qué mejor que Corsair con 64 GB de memoria RAM partidas en dos ranuras de 32, las cuales son DDR5 a una velocidad de 6400. Y nuestro procesador va con un sistema de refrigeración con un Kraken Elite 360. Este refrigerador incluso tiene pantalla, la cual nos puede mostrar en tiempo real la temperatura del procesador, o la podemos configurar para nuestro logo o demás. Y la cereza del pastel, estamos hablando de una tarjeta gráfica de una GeForce RTX 4080 Super de 16 GB. Esta es la que nos va a dejar utilizar cualquier tipo de juego en gama alta o el tope premium completo. Lógicamente todo esto va a necesitar muchísima energía, y para eso qué mejor que Corsair y lo que es su fuente de energía, la HX1000i. Esta fuente de energía de 1000 nos va a hacer capaz de correr todo esto que está en un case, que lógicamente el case no cabe aquí en la pantalla porque ya abarcamos toda la pantalla, pero si es un case de la marca NZXT, es un H9 Flow, un case bastante grande, bastante amplio, para que no quede todo como tan apretado y no se recaliente tan fácil, tenga una buena ventilación y pueda trabajar muy bien. Así que por ahora vamos a empezar abriendo la board y empezando a conectar todo y a montarlas en nuestra case como tal, para que ustedes vayan viendo, al igual que nosotros, cómo se puede ir armando y ustedes también puedan armar la suya. Y bien, antes de comenzar a armar nuestra PC, queríamos mostrarle el case, ya que no ocupa en la mesa de setup. Este case es de la marca NZXT y es un case bastante ancho para que puedan entrar todas tus tarjetas de video. Es un diseño especial porque ya sabemos que hoy en día las tarjetas de video son mucho más anchas y mucho más grandes cada vez, así que por eso decidimos este case en especial. Además de que su diseño totalmente en vidrio nos da una muy buena versatilidad para tu iluminación RGB. También tenemos unos disipadores que ya vienen incluidos con la PC, y además vamos a incorporar unos más adelante, y también tenemos unas pequeñas mallas las cuales dan una fluidez de entrada y de salida de aire bastante versátil para que pueda trabajar muy bien nuestro equipo sin ningún tipo de recalentamiento. Y bien, como ustedes vieron, el case está bastante bonito, bastante grande y amplio, y en cristal para que se vea bastante tu RGB. En este caso, pues después de las imágenes que les mostramos, ya tenemos el case o la caja totalmente abierta. Les recomiendo que la abran lo más que puedan, tanto la parte trasera, arriba y abajo, todo lo que puedan desempaquetar, para que ustedes puedan manipular mejor todo el cableado. Y segundo, les aconsejo lógicamente que primero monten su board o tarjeta madre dentro de la caja y no por fuera, y ensamblarle todo, porque pueden haber muchos accidentes, ya que las tarjetas de video y demás ya son muy grandes y pesadas. Entonces el armar todo en la board o tarjeta madre y montarla puede llegar a ser un poco tedioso e incluso un accidente muy grande. Así que les recomiendo que primero monten la board y luego vayan montando el resto de las piezas, como lo vamos a hacer a continuación. Y bien, para empezar a armar nuestra PC, lo primero que tenemos que incorporar a nuestro case es una board como tal. En este caso escogimos la Asus, para ser más exacto el modelo ROG Strix Z790E. Esta board la escogimos para capacidad o compatibilidad de chips
Intel como tal. Lógicamente ustedes también pueden escoger para chips AMD. En este caso viene con DDR5, viene con PCI Express 5.0 y con Wi-Fi 6E. Ahora, por la parte de atrás de la caja podemos encontrar una imagen un poco más completa de la board y podemos encontrar que tiene la imagen de una antena para la conexión del Wi-Fi 6E, además de algunas otras características, pero la parte más llamativa es la parte de aquí abajo donde nos muestra la capacidad de puertos de conexión que tiene la board. Como ustedes pueden darse cuenta, viene con muchísimos puertos de conexión a unas velocidades diferentes, tanto USB-C como USB a 3.2 y demás. Además también tenemos algunas características en la parte inferior de la caja, las cuales nos especifican un poco más de él como tal. Abriendo la caja podemos encontrar diferentes conectores y lógicamente aquí podemos encontrar nuestra antena que nos llamaba mucho la atención, que es bastante versátil y de un diseño bastante decente, un poco futurista. Dejando la antena a un lado, vamos a sacar lo que es la board como tal para ver qué encontramos de pronto más abajo. Ahora, en la parte de abajo podemos encontrar un montón de accesorios, un montón de cables, los cuales nos van a servir para conectar nuestros discos duros y demás a la board. Ahora, entrando en la parte principal de la board como tal, podemos encontrar un slot LGA 1700, el cual nos sirve para cualquier tipo de procesador Intel y que soporta generaciones 12, 13 y 14. Por la parte de memoria RAM podemos encontrar 4 ranuras, las cuales vienen con DDR5 y soportan hasta 128 GB para memoria RAM. Por otro lado podemos encontrar la parte de conectividad M2 para discos duros, la generación 5 como tal y la generación 4. Por otro lado también tenemos 3 puertos PCI Express para conectar diferentes tarjetas. Recuerden también que lo que es la tarjeta de video o el puerto viene reforzado con la parte de aluminio, el cual hace un poco más resistente para nuestras tarjetas que son realmente hoy en día muy pesadas. Además de que viene con un botón el cual puedes simplemente oprimir para fácilmente sacar la tarjeta de video, sea el caso de que la vayas a cambiar o simplemente la vayas a instalar por primera vez. Ya los diferentes puertos o conexiones que tiene la board y un sinfín de más funciones que tiene, las puedes ver un poco más detalladas en el video dedicado a esta board como tal. Por ahora nos vamos a enfocar en todo esto ya que el video saldría muy largo, así que vamos a proceder al siguiente paso, que es instalar nuestra board como tal en el case. Y bien, ya teniendo nuestro case totalmente desempaquetado, lo vamos a acostar para que sea mucho más versátil y vamos a determinar qué tipo de board es la que va a encajar acá dependiendo de la board que tengamos. Recuerden que hay 3 tipos de versiones de board, o por lo menos en este case caben 3 tipos de versiones: la ATX, la MATX y la ITX. En este caso vamos a utilizar la ATX, que es como la más común hoy en día. Sin embargo, vamos a determinar que a los alrededores van a encontrar unos pequeños agujeros con las siglas de cada uno de los tipos de versiones de la board. Si no estás seguro, puedes colocar tu board encima de ella como tal y ver en cuáles espacios se encaja exactamente. Al determinarlo, ustedes pueden simplemente ir atornillando uno a uno, teniendo en cuenta que no pueden apretar tan fuerte ni tampoco tan suave, un término medio para que simplemente se mantenga estable. Verifiquen que no les falte ningún espacio por atornillar para que quede perfectamente. También recuerden que los tornillos los pueden encontrar tanto con su board como con su case, porque vienen en las dos opciones para que ustedes puedan utilizar cualquier tipo de tornillo adecuado. Así que procederemos a atornillarla y luego sí procederemos ya a colocar o a instalar en los diferentes componentes que hacen falta para esta computadora. Y bien, ya después de instalada la board, ahora sí vamos a proceder a lo que es el procesador. Aquí vamos a hacer un pequeño unboxing rápidamente de un Core i9, que en este caso les voy a mostrar el empaque para que ustedes se den cuenta y de pronto no le vendan algo que no es. Este es un Core i9 de 14ª generación, o para ser más exactos un 14900 con 36 MB de caché. Así que vamos a proceder a abrirlo por la parte de aquí abajo y vamos a encontrar adentro una pequeña, digámoslo yo, como una medalla o una moneda plateada plástica, la cual por dentro va a tener nuestro chip de procesador. Pero vamos a aquí a un lado y vamos a ver que en la parte de abajo también tenemos un pequeño sobre negro, el cual se encuentra el manual de instrucciones. Manual que en este caso sí les aconsejo que si nunca han instalado un procesador lo vean, le echen un ojo para que lo puedan instalar correctamente, ya que si de pronto hacen algo mal pueden echar a perder tanto el procesador como su propia tarjeta madre. Ahora sí vamos a proceder a abrir esta pequeña moneda plástica metálica, la cual vamos a encontrar dentro del corazón de nuestro equipo, nuestro pequeño chip de procesador Core i9, el cual está en un empaque transparente para protegerlo aún más. Así que ahora sí vamos a proceder a instalarlo en nuestra board. Y bien, ya teniendo nuestro procesador por fuera de la caja, vamos a ver que está en el empaque transparente todavía de seguridad, para que ustedes, así como ven el chip del procesador por un lado, van a encontrar por el otro lado unos pequeños pines totalmente dorados que no se deben de tocar en lo absoluto, no se deben de tocar para nada. Por eso están en este empaque transparente, porque al tocarlo se pueden dañar porque son fibras muy pero muy delicadas. Por eso vienen unas pequeñas flechas a los lados donde indican cómo debes de sacar tu procesador. Así que por ahora vamos simplemente a ir a nuestra board y vamos a sacar este pequeño
pequeño clip o gancho, el cual está sosteniendo lo que es la base que va a sostener nuestro procesador. Al levantar la tapa podemos encontrar que debajo de ella se encuentra donde van a ir esos pequeños pines amarillos, los cuales van a encajar exactamente en cada uno de esos huecos. Para eso vamos a retomar nuestro procesador nuevamente y van a encontrar que el procesador, al abrirlo, antes de montarlo, vamos a encontrar unas pequeñas ranuras a los lados, tanto izquierda por derecha, en una ubicación en específico, una un poco más arriba y una un poco más abajo, tanto en la izquierda como en la derecha, los cuales esos pequeños pines, esas pequeñas huecos encajan exactamente en la parte de la board, donde ustedes pueden encontrar unos pequeños pines plásticos transparentes grises en la parte izquierda o derecha. Tienen que encajar exactamente en esa misma posición. Es la única manera que va a entrar el procesador, así que es un poco fácil, digámoslo así, para que pueda encajar de una sola manera. Al tener ya el procesador puesto, simplemente lo que vamos a hacer es simplemente a colocar la tapa que va a soportar el procesador o que lo va a mantener ahí encima. Lo vamos a simplemente a colocar sobre el procesador y no vamos a presionar nada fuerte, simplemente lo vamos a dejar encima y vamos a utilizar la palanca que se encuentra en la parte superior, la cual vamos simplemente a doblar hacia adentro suavemente hasta que escuchen un pequeño clic, el cual va a ser como la tapa de plástico negra sobresalte y el procesador quede totalmente prensado en la board. Al final simplemente retiramos nuestra tapa de plástico negra y vamos a encontrar nuestro procesador perfectamente ubicado en nuestra board. Y ahora, ya por último, lo que nos queda es simplemente colocar nuestro gel refrigerante o pasta refrigerante en el procesador, que se puede colocar en X, cuadrado, cruz, solamente un círculo, pero realmente ustedes lo pueden utilizar de cualquier tipo de manera, que pueden ver en otros videos cómo colocarla, y pueden utilizar una como esta, la TM30 de Corsair. Es una pequeña gota que se coloca en el centro o en forma cruz, como dije anteriormente, pero en este caso no aplica, ya que nosotros no vamos a utilizar esta pasta refrigerante porque tenemos un disipador líquido que ya viene con una pasta incorporada en ella, entonces no sobra en este caso. Y bien, hablando de disipadores, vamos a seguir a la siguiente unboxing, y es el disipador, que en este caso tenemos el Kraken Elite 360 RGB, uno tope de gama de la marca NZXT. Por la parte de atrás podemos encontrar en nuestra caja que simplemente tenemos algunas características esenciales en la parte izquierda, y en la parte derecha nos muestra una pequeña imagen de cómo podemos instalarlo. Lógicamente vale aclarar que la instalación puede ser para extraer el aire o para incorporar el aire. Entonces en este caso simplemente vamos a desempaquetar la caja por el lado izquierdo, vamos a quitar el plástico para ver qué herramientas, sobre todo principales, tenemos dentro de esta caja. Y bien, abriendo la caja podemos encontrar nuestro disipador totalmente desarmado, por así decirlo. Por eso está este pequeño manual, el cual no es ni tan pequeño, es bastante grande, como pueden darse cuenta. Que si ustedes no son expertos en armar disipadores, sí les aconsejo que le echen un ojo muy detallado, porque sí tiene sus pequeñas cualidades. Ahora podemos encontrar estos tres disipadores o ventiladores, los cuales van incorporados aquí en esta caja blanca, que es lo que es la rejilla como tal de enfriamiento. Ahora vamos simplemente pues a quitar aquí el empaque para que ustedes vean un poco más en detalle lo que le llamamos a esta rejilla y a este disipador. Y como ustedes se pueden dar cuenta, y como dije anteriormente, este disipador no necesita ningún gel refrigerante ni ninguna crema, porque ya la tiene incorporada, entonces súper bien por ese lado. Y por el otro lado tenemos una pequeña pantalla LED, la cual nos va a dar toda la información de nuestro procesador, recalentamiento y demás, que va a ser bastante útil. Vamos a verlo más adelante en el review. Por ahora vamos simplemente a ver lo que es la rejilla como tal, que si ustedes se pueden dar cuenta es una rejilla bastante amplia, la cual se le van a incorporar esos tres disipadores o ventiladores para que le den un enfriamiento bastante bueno y óptimo a nuestro procesador. Por otro lado, como ustedes pueden darse cuenta, aquí tenemos lo que son los tres disipadores o ventiladores, los cuales tienen un color blanco y cada uno tiene su tipo de conexión de energía, ya que recuerden que estos disipadores o ventiladores no solamente trabajan como tal, sino también tienen RGB. Entonces pues aparte de la energía que necesitan, van a tener lógicamente nuestro RGB. Por eso pueden encontrar dos tipos de conectores en el cable, además de que tenemos algunos accesorios para extender y sobre todo para unificar todos, y también lógicamente nuestra rejilla para poderlo adaptar a nuestro tipo de procesador, sea tanto Razer como Intel. No teniendo nada más aquí en la caja, vamos a sacarla para poder empezar a instalar los disipadores en nuestra rejilla y poderlo armar completo para poderlo ir a instalar en nuestro procesador.
Y bien, ya teniendo nuestra rejilla en la mesa, vamos a colocar en ella los 3 disipadores o ventiladores, los cuales, como les dije anteriormente, se pueden colocar de dos maneras. Se pueden colocar simplemente por la parte de atrás o por la parte del frente, las cuales sirven para dos cosas: uno para extraer el aire caliente o el otro para poder incorporar el aire frío. Entonces, con esa manera pueden ustedes simplemente traer el aire frío, que es el caso que necesitamos nosotros. Por eso, de esta manera no es lo correcto. Tenemos que colocarlos con el ventilador en blanco hacia afuera o mirando hacia ustedes, y tienen que colocarlo en una ubicación que el cable no estorbe, no solamente de este disipador o ventilador, sino de todos los otros dos. Entonces tienen que colocarlos a la misma forma y que quede todos lineales para que el cable vaya por un solo camino. Así que por eso vamos a colocarlo hacia el lado de donde están los dos cables más gruesos, que son los que van a mandar el refrigeración a la board. Entonces vamos simplemente a atornillar el primero y vamos a colocar exactamente igual el segundo y el tercero. Ya teniéndolos aquí atornillados, como se pueden dar cuenta, quedan todos exactamente uniformes y con los cables cada uno en la misma esquina para que vayan por el mismo canal. Así que ahora sí, vamos a llevar este disipador simplemente a nuestra board para poderlo instalar en nuestro procesador. Y bien, ahora en nuestro case, donde ya tenemos la board y el procesador, vamos a colocar lo que es nuestro disipador. Ahora, primero que todo, vamos a utilizar los cables de energía y conectores y vamos a pasarlo por la parte de atrás, que son bastantes. Lógicamente tienen que tener mucho cuidado, porque aunque se vean muy rígidos y resistentes, son bastante frágiles, así que por favor tengan mucho cuidado, no lo estén jalando muy fuerte y sobre todo no lo estén doblando o machucando y pisando. Entonces simplemente pasen todos los cables de una manera que se vea estéticamente muy decente y que no se vean pues a la intemperie. Simplemente traten de esconderlo lo mejor posible. Al tener todos estos cables, vamos ahora sí a colocar lo que es nuestro disipador sobre nuestro procesador. Vamos a quitar la parte plástica y vamos a ver que la pasta térmica no haya sido modificada o tocada con las manos, y vamos a colocar las 4 puntas de las esquinas de nuestro procesador en estos pequeños huecos sobre los tornillos que colocamos previamente alrededor de nuestro procesador. Vamos a atornillarlos suavemente y no con tanta presión, simplemente que llegue a un tope el tornillo, y cuando ya estén los 4 vamos a proceder a colocar nuestra rejilla en la parte de arriba, la cual simplemente tenemos que atornillarla, pero lógicamente primero que todo tenemos que pasar los cables de nuestros disipadores, nuestros 3 ventiladores, y colocarlos lógicamente en un mismo como orden como tal, para que no se vean, como dije anteriormente. Y luego sí, ya procedemos simplemente a atornillar nuestra rejilla en la parte de arriba para que quede ya totalmente montado nuestro disipador en nuestro procesador. Y bien, después de montar nuestro disipador, vamos a montar nuestra memoria RAM, que como ya dijimos al principio es una Corsair DDR5 con 64 GB de memoria. Lógicamente está partida en dos memorias de 32 a una velocidad de 6400. Este diseño en particular que escogimos viene con refrigeración en placa de aluminio, y mientras las desempacamos, muchos de ustedes me van a preguntar: Kelvin, ¿por qué no las compraste con iluminación RGB? Pues bien, la verdad simplemente es más por gustos, y también porque realmente las encontramos mucho más económicas en Amazon, cosa que vamos a dejar como siempre los links en la parte de aquí abajo. Ahora, si ustedes pueden notar, la placa de aluminio se ve bastante buena, bastante decente, bastante minimalista, nos gustó el diseño, además de que el sistema de refrigeración se ve bastante bueno, y vamos a estar por lo menos tranquilos por la parte de memoria RAM de que no se nos va a recalentar fácilmente. Ahora vamos simplemente a incorporarlas en nuestra board y vamos a encontrar que tenemos 4 ranuras para incorporarlas. Lógicamente están enumeradas de la 1 a la 4, pero la board trabaja realmente no en consecutivo, así que no pueden colocarlas directamente una seguida de la otra. Tienen que colocarlas en números pares o impares. En este caso les aconsejo que la conecten en la ranura 1 y en la 3, para que así puedan trabajar consecutivamente el procesador y tenga su mejor rendimiento en la computadora. Así que vamos a primero a colocar la que está en la ranura número 1 y luego vamos a pasar a la ranura número 3. Así, como ustedes se pueden dar cuenta, ya pueden quedar las dos conectadas directamente en consecutivo y pueden trabajar mucho mejor. Y bien, ahora pasando a lo que son los discos duros, vamos a conectar nuestros discos duros, porque recuerden que no solamente uno, sino 2 discos duros. Tenemos uno de 2 TB y uno de 4 TB. El de 2 TB lo vamos a utilizar exclusivamente para hacer lo que es la instalación de programas como Windows, Office y demás programas. Y en la parte del disco de 4 TB vamos a lo que es el almacenamiento de nuestros juegos o archivos pesados. Y ustedes se preguntarán por qué tenemos 2 M2 para almacenamiento y para el sistema operativo. Pues bien, porque si muchas veces ustedes tienen archivos de AutoCAD o demás muy pesados,
pesados para renderizar y estén almacenados en el 4 TB, pueden trabajar a la misma velocidad con un M2. Ahora, recuerden que no solamente tenemos una ni dos, sino tenemos 5 conexiones M2. Una lógicamente es generación 5, que es la que vamos a conectar al de 2 TB, que es el más potente, y en una de las 4 ranuras adicionales de generación 4 vamos a conectar al de 4 TB. Ahora, recuerden que en la parte de arriba vamos a colocar una placa para soporte de nuestra tarjeta de video, y por eso vamos a utilizar más bien la placa de abajo siguiente a la de generación 5 para conectar nuestro disco de 4 TB. Simplemente procedemos a quitar los tornillos para quitar nuestras placas refrigeradoras para cada uno de los discos. Como pueden notar, en la placa de generación 5, que es la principal, tenemos un doble refrigeración en la parte de abajo y en la parte de arriba, y aparte, como ustedes pueden notar, tiene un sistema un poco más fuerte y de mejor calidad. Entonces por eso vamos a utilizar el M2 de 2 TB para que pueda tener una mejor refrigeración, ya que vamos a trabajar el sistema operativo. Ahora, en la parte más siguiente abajo vamos a sacar la placa siguiente de generación 4 para instalar el disco 4 TB M2. Como ustedes pueden notar, en el de generación 4 tenemos refrigeración solamente sobre la placa y no abajo en la board como tal, pero no importa, con esto es más que suficiente para lo que es el disco de almacenamiento. Y bien, después ya de quitar lo que es el sticker protector de nuestra placa refrigerante en la board, vamos ahora sí a sacar nuestro disco de 2 TB, el cual va a tener el almacenamiento del sistema operativo y demás, y lo vamos a ensamblar sobre la board, cosa que realmente llama mucho la atención porque este tipo de board no tiene para atornillar los discos, sino viene con un tornillo plástico o un clip plástico, digámoslo así, el cual es mucho más fácil de poder manipular, y sabemos que no estamos ni apretando muy fuerte ni muy suave el disco, sino lo estamos apretando justamente como la board lo necesita. Entonces, simplemente al hacer un pequeño giro con este pequeño tornillo plástico, digámoslo así, podemos tener sujeto nuestro disco duro a la mejor medida. Luego vamos a proceder a colocar nuestro disco de 4 TB, el cual va a tener solamente de almacenamiento, sacándole el estuche y colocándolo directamente en la base que lógicamente no tiene el sistema de refrigeración en la board, pero sí en lo que es en la placa metálica que va a colocarse en la parte de arriba. Entonces, al igual manera que en la conexión de generación 5, en esta generación 4 con este segundo puerto también tiene ese tornillo plástico práctico para poder sujetar nuestro disco, al igual que los demás puertos. Recuerden también que, como dije anteriormente, lógicamente también tenemos 3 puertos más adicionales para poder conectar nuestros discos duros. Entonces tenemos todavía 3 conexiones M2 para seguir teniendo más almacenamiento. Luego de instalados, procedemos simplemente a colocar nuestras placas metálicas con los refrigerantes, lógicamente, y vamos a atornillar. Vamos primero a colocar lo que es la placa del disco de 4 TB y luego vamos a proceder a colocar la placa de nuestro disco principal de 2 TB. Recuerden que como gran ventaja, lo que es el de 2 TB va a ir conectado a la generación 5 de puerto, que tiene un doble sistema de refrigeración, como pueden darse cuenta. Entonces, en este es el que más jugo le vamos a sacar. Por eso tenemos el sistema operativo instalado. Vamos simplemente a colocar esta pequeña placa que es un poco más tediosa de instalar, pero va a quedar mucho mejor sujeta. Y listo, ya teniendo nuestros discos duros instalados y nuestras placas sujetadas de refrigeración, vamos a proceder ahora sí a instalar lo que es nuestra tarjeta de video. Y bien, ahora pasemos a lo que es nuestra tarjeta de video. Y sí, estamos hablando lógicamente de una Gigabyte, la cual estamos hablando de unas características bastante esenciales, con una garantía de 4 años, características como DLSS 3 y demás, y es una GeForce RTX 4080 Super. Esta es una de las últimas tarjetas de video que han salido en el 2024. Así que por el lado de atrás vamos a encontrar simplemente lo que son características o referencias de lo que es la refrigeración como tal, los disipadores, lo que es la memoria RAM de la GPU, cómo puede disipar la energía, que viene con iluminación y demás, e incluso en la parte de abajo algunas características extras. Recuerden que esta tarjeta viene con 3 puertos DisplayPort y un puerto de HDMI. Ahora vamos a abrir la caja para ver lo que es la tarjeta como tal y sus accesorios. Abriendo la caja podemos encontrar simplemente de principio lo que es un pequeño sobre con un pequeño manual y una guía de instalación, cosa que les recomendamos que si no son muy expertos en eso puedan echarle un ojo a lo que es la guía de instalación, aparte pues de estar viendo este video para poderla instalar adecuadamente. Así que tenemos aquí una pequeña guía rápida y una pequeña sistema de instalación completo, además de nuestra carta con el QR para lo que es la garantía como tal. Así que sacando de un lado el sobre como tal, sacando este pequeño paño, podemos encontrar ya la tarjeta de video junto con algunos accesorios y cables. Por ejemplo, tenemos un cable de conexión triple, el cual le da un sistema de energía mejor a la tarjeta de video. Aunque pueden utilizar adaptadores de una sola conexión, les recomiendo que utilicen el original. Por otro lado, tenemos una pequeña
pequeña bolsa con tornillos para poder hacer la instalación correctamente, y podemos encontrar unos accesorios de soporte, ya que esta tarjeta de video es bastante pesada y para evitar ningún problema se pueden colocar estos soportes directamente a la board para que la tarjeta de video se sostenga mucho mejor. Así que les recomiendo que esto lo tengan muy en cuenta, porque la tarjeta de video es bastante pesada y podemos evitar bastantes accidentes al dañar o romper nuestra board por el peso de esta tarjeta. Ahora vamos a proceder simplemente a sacarla para ver un poco más en detalle la tarjeta antes de instalarla. Y bien, ya teniendo la tarjeta de video por fuera del empaque, podemos notar que el tamaño es bastante grande. Si pueden notar, mis manos abarcan casi 3 manos la tarjeta de video, además de que ancha también lo es. Y por la parte de atrás podemos encontrar una placa totalmente metálica, bastante discreta y bonita, con un sistema de refrigeración bastante excelente. Me parece que es muy bueno este sistema de refrigeración, porque la tarjeta va a trabajar bastante fuerte si le vas a sacar el rendimiento máximo. Entonces, por la parte del sistema de refrigeración está excelente. Un tamaño pues se me hace un poco grueso y grande, pero lo amerita como tal. Ahora recuerden que tenemos 4 puertos, como les estoy mostrando, 3 puertos DisplayPort y un puerto HDMI, y tenemos lo que es la parte plástica y metálica. Lógicamente tenemos algunas partes donde van a ir unos tornillos para las bases para poderlo conectar directamente y soportar sobre la base de la board como tal. Estos disipadores se ven bastante bien, bastante elegantes, así que vamos a proceder ahora a instalarlo. Y bien, volviendo a nuestra board, ahora simplemente vamos a conectar nuestra tarjeta de video como tal. Lógicamente vamos a quitar lo que son los plásticos que vienen de protección en las placas de aluminio. En la parte principal, este pequeño plástico grande, vamos simplemente a retirarlo cuidadosamente, porque el día de mañana, si lo dejamos puesto con el calor y demás, se pueden despegar, caer encima de la placa y no queremos un accidente, ¿verdad? Así que vamos a quitar la parte principal. También vamos a quitar por la parte una pequeña pantalla display que se va a iluminar en RGB. Más adelante les voy a mostrar. Y ya teniendo en cuenta que no tengamos ningún plástico más pegado, ahora sí procedemos a quitar lo que es el protector de nuestro puerto PCI Express. Lógicamente, antes de colocarla tenemos que quitar lo que son las placas de salida de la board como tal, que no es una, sino son 2, ya que la tarjeta de video es bastante gruesa. Ya sacando la placa, vamos a proceder simplemente a enchufarla o conectarla, pero algo que tienen que tener muy en cuenta es de que esta tarjeta de video, como es bastante fuerte y bastante pesada, tenemos que simplemente conectarla o también tenerla con el amarre de soporte en el otro lado posterior, como ustedes se dieron cuenta con los adaptadores que nos dieron. Así que si ustedes se dan cuenta, al enchufar la tarjeta queda por la parte de afuera de esta placa que va a soportar el otro lado de la tarjeta. Así que vamos a simplemente desconectarla nuevamente para poderla poner por detrás de la placa y que quede bien sujeta y bien atornillada. De esta manera, así la tarjeta puede quedar soportada en el aire sin ningún problema, cosa que me parece muy bien, ya que en otras tarjetas viene el brazo de soporte como en la parte de abajo, como si fuera una pata de mesa o de escritorio, y se va a ver muy feo. Aquí queda al aire y queda un poco más disimulado, entonces por ese lado está súper bien. Ahora, por la parte del conector de energía, vamos simplemente a conectarlo, pero tenemos que tener en cuenta no doblar mucho el cable. Verifiquen que el pin sea el orden en que se vaya a conectar y se vaya a colocar, y traten de no doblar mucho la cabeza del conector, ya que pueden tener un pequeño problema de corto el día de mañana. Entonces no pueden doblar mucho el cable, háganlo lo más sutil posible. Ya después de tener conectado ese cable, ya la tarjeta de video queda lista para trabajar. Ahora sí, vamos a proceder a todas estas cosas, a conectarlas a nuestra fuente de energía como tal, la cual nos va a dar la capacidad para trabajar con esta torre. Y bien, por último, vamos a pasar con lo que es la fuente de energía. Ahora vamos simplemente a utilizar una fuente de energía marca Corsair, en este caso, que es la modelo exactamente HX1000i, la cual tiene una disponibilidad para conexiones con ATX 3.0, incluso con conexiones PCI Express 5.0. Ahora, como ustedes se pueden dar cuenta, el disipador de la fuente de energía es bastante grande para que lo mantenga bastante refrigerado, además de que tiene un sinfín de puertos bastante amplios para poderlo manipular de diferentes maneras, además de su conexión USB-C para lo que es la armonía de iluminación. Ahora, por la parte de atrás podemos encontrar también las características de voltajes en diferentes idiomas, que incluso les voy a dejar aquí la imagen de los voltajes tanto de entrada por salida de la fuente, y vamos a encontrar simplemente algunos tipos de conectores, certificados y demás. No teniendo nada más, simplemente vamos ahora sí a quitar el empaque y abrir la caja para ver qué tipo de cables tiene esta fuente de energía para poder conectar a nuestra board.
Y bien, ya abriendo la caja podemos encontrar que en la parte izquierda tenemos nuestra fuente de energía como tal y en la parte derecha tenemos una caja negra la cual tiene muchos cables de conexión. Dos cables los vamos a ver un poco más adelante. Primero que todo vamos a sacar lo que es esta caja negra de cables como tal para poder sacar nuestra fuente. Ahora, ya teniendo esta caja fuera, la fuente tenemos lógicamente un pequeño manual de información un poco más completo para poder lo que es como unos pequeños instructivos para instalar nuestra fuente, cosa que les recomiendo leer aparte de ver este video porque está un poco más detallado. Ahora sí, sacando el manual a un lado y la caja, vamos a lo que es el desempaquetado de la fuente de energía como tal. Y bien, como ustedes pueden notar, esta fuente es bastante grande, incluso coloco mi mano y abarca toda la mano completa y un disipador totalmente amplio que me parece excelente para que no se recaliente para nada. Y en la parte principal de conexiones podemos encontrar, bueno, vamos a girar esta parte y podemos encontrar lo que son los conectores tanto SATA como para PCI Express, PCI normal y lógicamente nuestro conector directamente de board como tal, además de un puerto adicional USB-C como dije anteriormente para lo que es el tipo de iluminación y acorde. Entonces simplemente con todos estos conectores podemos manejar fácilmente nuestra board con todo lo que le hemos instalado. Así que viéndolo por el otro lado, simplemente tenemos el conector clásico de energía y nuestro pequeño switch de seguridad para que no pase ningún tipo de voltaje, sea o no el caso dependiendo de la energía que tengamos en nuestra casa. Ahora sí, vamos simplemente a dejarla a un lado y vamos a proceder a abrir la caja negra para ver los diferentes cables, los cuales si ustedes se pueden dar cuenta viene con el cable de energía normal básico para enchufar a nuestra toma corriente y viene incluso con la bolsita con unos pequeños amarres para poder amarrar nuestros cables, de que van a ser bastantes cables los que van a estar en la board, además de todos los que ya tenemos en esta fuente. Como se pueden dar cuenta, tenemos diferentes conectores para discos duros, para lo que son disipadores de aire y demás. Entonces todo esto lo vamos a utilizar y lo vamos a amarrar en la board poco a poco para que se vea un poco más decente y discreto. Y bien, ya aquí en el case como tal ustedes se pueden dar cuenta que todos los cables están bastante desordenados, pero para eso son los amarres que vienen en el empaque, los cuales vamos a utilizar para amarrar los cables en forma de grupos como tal para poderlos diferenciar. Incluso vamos a necesitar más paquetes de amarras como tal porque no nos van a alcanzar y vamos a colocarlos por grupos como tal, cada uno dependiendo de si son ventiladores, disipadores o discos duros, y lo vamos a ir ordenando dentro de nuestro case, así como estamos haciendo nosotros en estos momentos que lo estamos amarrando directamente al case. Esto ya es a gusto de cada uno de ustedes. La idea es que todo este tipo de cable quede lo más ordenado y más compacto para que no se pueda ver por ningún lado y quede mucho más limpio, incluso por la parte del frente para que quede totalmente limpio de cables. Por eso se pasaron todos para atrás, para que estéticamente se vea mucho mejor sin ningún tipo de sobresaturación de cables. Y bien, para concluir, ¿qué les podemos decir de esta computadora? Y es que realmente acabamos de construir una bestia. Tenemos una máquina totalmente tope de gama, alta al límite. Y es que estamos hablando de todas las cualidades, las últimas que han salido en 2024. De pronto con una pequeña excepción que es la tarjeta de video, que ya salió la 4090 y tenemos la 4080. Pero el resto tenemos toda tope de gama alta. Así que realmente tenemos todo. Las mejores velocidades en discos duros, las mejores memorias RAM, un procesador de última gama. Tenemos una board con puertos casi que ilimitados USB y USB-C, tanto frontal como traseros. Tenemos todo, un sistema de enfriamiento, todo, y un case aparte increíble y espectacular. Entonces realmente vale muchísimo la pena todo este tipo de máquina. Ahora, lógicamente ustedes van a decir, bueno, Kelvin, muy bonito, pero todo esto ¿en cuánto salió? Pues bien, salió más o menos en un promedio de unos $4,000 en el mercado de los Estados Unidos. Lógicamente Mercado Libre y Amazon de sus países varían mucho los precios cada una de las piezas. Por eso lo vamos a dejar aquí abajo en la descripción el link de cada una de las piezas por independiente para que ustedes compren solamente de pronto la que les haga falta o la que quieran, o por qué no comprar todas y armar una PC como esta, del igual como la llamamos nosotros acá. Y bien, así hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado. Si es así, regálenos un like, y si quieren que traigamos más videos como estos, háganos saber también aquí abajo en los comentarios. Y por supuesto no me puedo ir sin recordarles que se suscriban al botoncito rojo de aquí abajo. Nos vemos la próxima semana en un próximo video. Bye.